Han pasado 8 años desde aquel final de octubre que muchos recuerdan con una mezcla de ternura y nostalgia. Y todavía hoy, hablar del viaje a Tokio de Jimin y Jungkook es como abrir una pequeña ventana a un recuerdo luminoso, cálido, casi secreto. No fue un evento público ni una actividad programada por la empresa. No hubo anuncios, ni cámaras profesionales, ni prensa. Solo 2 personas que decidieron escapar un momento del ruido y regalarse unos días de tranquilidad. En honor al 8º aniversario de ese viaje, vale la pena detenerse a recordar lo que significó, cómo sucedió y por qué. Con el paso de los años, sigue siendo un fragmento tan especial en la historia compartida de ambos. Todo comenzó el 28 de octubre, en el aeropuerto de Gimhae, en Busan. Ese día, algunas personas notaron algo inusual. Jimin y Jungkook estaban allí, listos para viajar, acompañados por el padre y el hermano de Jungkook. Lo que más llamó la atención no fue el hecho de verlos juntos, sino la completa ausencia de personal del staff, algo rarísimo en ese entonces. No había guardaespaldas, ni managers, ni cámaras oficiales. Nadie sabía dónde iban, y lo más intrigante era que la empresa no había hecho ningún anuncio previo sobre alguna salida al extranjero. Los fans se preguntaban si eran vacaciones, trabajo o algo más, pero no había respuestas. La escena, sin embargo, transmitía algo distinto, una sensación de sencillez, de ligereza. Parecían tranquilos, sonrientes, y aunque todo alrededor era un misterio, había algo bonito en verlos así, sin filtros, sin el peso de la exposición constante. El 29 de octubre fue un día de completo silencio. No se filtraron fotos ni videos, y nadie logró verlos por la ciudad. En las redes, la incertidumbre crecía. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? Tokio es una ciudad grande y anónima, perfecta para perderse en ella, y probablemente eso hicieron, perderse un poco, descansar, respirar. Quizás caminaron por las calles de Shibuya disfrazados, o tal vez se quedaron en el hotel disfrutando del raro privilegio de no tener que ser BTS, sino simplemente Jimin y Jungkook, 2 chicos jóvenes que por fin podían hacer lo que quisieran sin una agenda ni un horario. Ese día se siente, incluso sin fotos, como un día de pausa. Un día donde no pasó nada en apariencia, pero donde probablemente se recuperaron las fuerzas y se disfrutó del simple hecho de estar en compañía, sin presión, sin obligaciones. Y entonces llegó el 30 de octubre, el día más recordado, el corazón de todo el viaje. Desde temprano comenzaron a aparecer testimonios y rumores. Personas afirmaban haberlos visto en Shibuya, Harajuku, Omotesando y Shinjuku. Poco a poco las imágenes empezaron a circular. Jungkook llevaba una sudadera verde con capucha, cómoda y sencilla, mientras Jimin vestía completamente de negro, con un sombrero de pescador que apenas ocultaba su rostro. Caminaban uno al lado del otro, sin prisa, cargando bolsas de compras y riendo como si el mundo entero no existiera. Aquel día fue una pequeña aventura urbana. Recorrieron tiendas de moda, visitaron Saint Laurent y otras marcas, entraron y salieron entre luces, reflejos y escaparates. En las fotos se les veía naturales, sin poses, disfrutando de cosas cotidianas que para ellos debían de sentirse extraordinarias. Mirar vitrinas, probar ropa, caminar entre multitudes sin ser reconocidos, compartir una cena sin cámaras alrededor. Más tarde fueron vistos en Red Rock, un restaurante famoso por su carne al estilo japonés, y la descripción de quienes los vieron fue siempre la misma. Se veían felices, tranquilos, inmersos en su propio mundo. Ese día, todo lo que vivieron quedó registrado en el Golden Closet Film, el corto editado y dirigido por Jungkook, que se convertiría en un documento emocional del viaje. En ese video no hay grandes declaraciones, ni palabras directas, pero cada plano respira cercanía y ternura. La cámara lo sigue de lejos, entre luces de neón, calles mojadas y risas que no necesitan explicación. Hay algo mágico en ese SHICFT, una sensación de paz, de complicidad, de equilibrio. No es un retrato de celebridades, sino de 2 personas disfrutando la simplicidad del momento. Cada imagen transmite cariño, confianza, un ritmo pausado, una mirada que se entiende sin necesidad de hablar.
Esa misma noche, mientras Tokio brillaba con luces infinitas, los rumores cambiaron de tono. Los habían visto en Disneyland, y así fue. Los testigos aseguraron haberlos visto juntos, disfrutando del parque, observando los fuegos artificiales de las 20:30. Las fotos que se compartieron poco después mostraban a Jimin y Jungkook con la misma ropa del día anterior, confirmando que el momento había ocurrido la noche del 30. Es fácil imaginar la escena: el cielo iluminado, la música del parque, la gente riendo, y ellos dos, entre la multitud, mirando hacia arriba con la serenidad de quien por fin puede detenerse y disfrutar. Fue un instante tan pequeño y al mismo tiempo tan significativo. No había cámaras profesionales, no había espectáculo, solo ellos y el cielo lleno de luces. El 31 de octubre amaneció con nuevas imágenes, esta vez en los grandes almacenes Tokyo, cerca de una tienda Gucci. Las fotos mostraban a ambos caminando juntos, conversando, mirando escaparates. Era su último día en Tokio, y aunque no se sabe con exactitud qué más hicieron, se cree que pasaron la tarde comprando y paseando antes de regresar a Corea esa misma noche. Volvieron tan discretamente como se habían ido. Nadie los esperó en el aeropuerto, no hubo entrevistas ni seguimiento. Fue un viaje breve, pero suyo, completamente suyo. Con el tiempo se supo que ese viaje había sido un regalo de cumpleaños de Jungkook para Jimin. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. No fue un regalo material, sino una experiencia compartida, un recuerdo que no se podía comprar. Jungkook sabía que ambos estaban exhaustos, física, mental y emocionalmente, y decidió regalarle algo que pudiera aliviar ese cansancio. Unos días lejos del ruido, del trabajo, del estrés. Fue una manera de decir: descansa conmigo, vamos a respirar un poco, solo tú y yo. Y ese detalle, esa delicadeza, se siente en cada segundo del CFT. Porque más allá de lo visible, hay algo que se percibe entre ellos. Una conexión silenciosa, una ternura profunda, la confianza de quien encuentra en el otro un refugio. Años después, Jimin habló brevemente sobre ese viaje en el libro Beyond the Story. Su tono era natural, sin dramatismos, y justamente por eso resultó tan conmovedor. Dijo: nos gustaba pasar tiempo juntos cuando estábamos despiertos. Jungkook y yo teníamos muchas similitudes en ese tipo de cosas. Entonces pensamos, ¿deberíamos irnos de viaje? ¿Qué tal Japón? Y de hecho fuimos. Esa simple frase lo resume todo. No hubo planes elaborados ni razones ocultas. Solo el deseo de compartir tiempo, de disfrutar la compañía del otro. Esa manera de decirlo, tan sencilla y sin pretensiones, refleja la esencia del viaje, la naturalidad de su vínculo, la comodidad que sienten el uno con el otro, la confianza que se construye solo cuando hay un cariño genuino. Y luego, muchos años después, en 2023, en el programa Are You Sure?, filmado en Sapporo, el recuerdo volvió a surgir. Fue un momento espontáneo, una conversación ligera, pero con la misma chispa de ternura. Jimin sonrió y dijo: fue muy divertido, fue tan divertido que quise volver. Y Jungkook respondió: y fuimos a Tokio en nuestro primer viaje, por eso quise volver. 8 años después, todavía recordaban aquel viaje con la misma calidez, con la misma alegría sencilla de entonces. Esa forma de hablar, con risas suaves y miradas cómplices, deja claro que aquel recuerdo sigue vivo, que forma parte de ellos, que fue uno de esos momentos que marcan sin hacer ruido. El viaje a Tokio no fue solo una escapada, fue un símbolo. Representó la libertad, la amistad, el cariño sin pretensiones. Fue una pausa dentro del caos, una manera de recuperar lo humano en medio de la fama. Lo más bonito es que todo lo que sabemos de ese viaje no viene de titulares ni de grandes revelaciones, sino de fragmentos sinceros, de imágenes sin adornos, de pequeñas frases que se dicen con afecto y sin miedo. Esos son los recuerdos que perduran. 8 años después, cuando los fans vuelven a hablar de aquel viaje, no lo hacen solo por curiosidad o nostalgia, sino porque ese momento refleja algo puro, algo real. Refleja la importancia de tener a alguien con quien compartir los silencios, con quien escapar del mundo por un rato. Jimin y Jungkook encontraron eso el uno en el otro en aquel viaje. Un espacio donde podían ser simplemente ellos, sin etiquetas, sin cámaras, sin expectativas. Tokio fue su refugio, un breve paréntesis donde la vida se sintió normal y hermosa. Y aunque el tiempo haya pasado, cada octubre vuelve ese mismo sentimiento.
La certeza de que hubo un instante en que la felicidad fue simple, tranquila y compartida. Porque hay viajes que duran unos días, pero dejan recuerdos que acompañan toda la vida, y el de Jimin y Jungkook a Tokio fue exactamente eso, un pequeño pedazo de eternidad entre luces, risas y afecto silencioso.